buenos días, casi ya. Buenas tardes, gracias por estar en este Foro de la Cultura, en este maravilloso teatro. Para mí es un honor estar en este foro con estos invitados, pero insisto, bajo esta maravillosa arquitectura que siempre es un regalo. La cultura es un regalo. Sin cultura no seríamos nada, por eso que estemos aquí habla bien de nosotros como sociedad y sobre todo como constructores de un mundo mejor. Tengo a mi izquierda a Marna Miller, escritora, activista, periodista, una persona muy comprometida con su mundo y especialmente con el papel que las mujeres tienen en este, y a Juan Manuel de Prada, que ante todo es pensador. Probablemente estaban esperando que dijera que es escritor, pero lo que realmente para mí es Juan Manuel de Prada es un pensador imprescindible también para comprendernos mejor a través de sus escritos. Y estamos esperando a nuestra tercera invitada, que en breves minutos llegará y que por unos problemas de gestión se ha retrasado en su llegada a este Teatro Calderón. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de cultura y como punto de partida a mí me gustaría hacer una declaración de intenciones, que veníamos de hablar sobre si los moderadores podemos ser objetivos o si, como decía Juan Manuel y decía Bergamín, en tanto y cuanto somos sujetos, estamos casi obligados a ser subjetivos. Y yo quiero dejar claro que soy un feminista convencido y que esto, en cualquier caso, tiene muchas lecturas, pero me gustaría dar 3 datos para centrar esta charla, este debate, este diálogo, que creo que son importantes y que desde todas las butacas creo que se debería de reflexionar y que están directamente relacionados con el papel de la mujer en el mundo contemporáneo. Por un lado, me gustaría recordar a las 1.128 mujeres que desde el 1 de enero de 2003, que es desde que se contabilizan, han sido víctimas de violencia machista, han sido asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas. Me gustaría, en la misma dirección, recordar que de los 42 millones de ciudadanos que en el mundo sufren la plaga, la lacra de la trata de seres humanos, casi el 90% son mujeres. Y también, y por último, que en estos momentos la brecha salarial en España sigue representando un 12% en detrimento de las mujeres, y que en los puestos de responsabilidad solamente el 3% están ocupados por mujeres. Y esto me lleva a la primera pregunta, a la primera reflexión. ¿Es necesaria todavía una vinculación directa, una realidad activista a favor de las mujeres? Amanda. Pues empiezo yo, qué maravilla. Sí, o sea, claramente sí. Creo que estas cifras que has dado son pues, un claro ejemplo de todo lo que nos queda por avanzar, ¿no? Todo lo que nos queda por resolver. Creo además que vivimos una época en la que las reivindicaciones, como tienen mucho que ver con el ámbito privado, parece que se pasan por alto. Y yo creo que esto es algo que hemos podido empezar a comprender de forma casi un poco irónica a través de las redes sociales. Creo que las redes sociales han sido un punto y aparte en esta nueva ola de feminismo que estamos viviendo ahora mismo, el feminismo contemporáneo. Creo que ha sido posible, o sea, creo que no es casualidad que las redes sociales y esta nueva ola feminista se han desarrollado a la par. Creo que se ha permitido poder hablar desde el anonimato de cuestiones privadas que para las mujeres seguían siendo un problema y sobre las cuales seguían recayendo muchísimo estigma y muchísimos prejuicios, pues desde el aborto hasta el acoso, hasta el abuso, el hecho de que el movimiento Me Too se hiciese pues tan polémico, ¿no? Y hubiese tanta controversia a su alrededor, tiene que ver con que muchas mujeres, primero de forma anónima y después de forma pública, gracias al respaldo de otras mujeres, pudiesen hablar de un tema tan tremendo y horrible como los abusos y la violencia sexual. Y del respaldo de otras mujeres. Y yo te pregunto, Juan Manuel, por un lado, si ese feminismo que algunos llaman radical, ¿no?, por la parte de la raíz que tiene, es todavía necesario, y sobre todo, ¿solamente las mujeres son las que deben apoyar a las mujeres en la defensa de sus derechos? Bueno, ante todo, muy buenas a todos los presentes, muchas gracias por su asistencia. Aunque me has definido como pensador, yo la verdad es que no pretendo serlo. Yo soy un escritor, un modesto escritor que escribe desde, como hacemos siempre los escritores, de nuestra percepción del mundo, ¿no?, sobre el que naturalmente volcamos una reflexión.
Hablando de estas cuestiones, recuerdo un magnífico artículo, un ensayo que escribió Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, marxista, en donde él trataba de explicar el triunfo arrasador que había tenido Margaret Thatcher en el Reino Unido, y él lo atribuía al efecto negativo que habían tenido las políticas de la diferencia. Sostenía las políticas de la identidad. Sostenía Hobsbawm que la izquierda siempre había tratado de hacer que su mensaje llegase a todo el mundo, que fuese un mensaje universal, digámoslo así, ¿no? Y que la izquierda, por importación de ciertas corrientes, sobre todo americanas, había sustituido el sujeto revolucionario, la clase trabajadora, lo había sustituido por sectores de la población diversos que, aupando sus reivindicaciones, la izquierda había considerado que de esta manera iba a poder mantener, digamos, ese espíritu revolucionario. Y lo que habían generado estas políticas de la diferencia, decía Hobsbawm, era que son políticas que excluyen a mucha gente, es decir, que provocan un efecto reactivo en mucha gente, y que al mismo tiempo a la gente a la que se dirigen provocan disensiones y peleas intestinas en su seno. Esto lo escribe Hobsbawm en los años, imagino que en los años 80, y yo creo que desde entonces este fenómeno se ha incrementado. Creo que estas políticas identitarias efectivamente primero fragmentan la población a la que se dirigen los mensajes emancipadores, y al mismo tiempo provocan en su seno guerras intestinas, provocan un nuevo avatar de la Torre de Babel. Esto concretamente en el ámbito feminista es una cosa incontestable y evidente, ¿no? Hoy en día el feminismo ha generado en su seno luchas intestinas que en estos momentos además adquieren un tono bastante agrio. Y esto es una cosa sobre la que creo que estas ideologías tendrían que reflexionar, porque a la vez que generan unos antagonismos muy fuertes entre personas que no se sienten representados por estos movimientos, que han dejado de hacer una apelación universal, una apelación integradora, al mismo tiempo provocan en su seno conflictos muy fuertes. ¿Es excluyente el feminismo? No, vamos a ver, en términos objetivos no, es decir, si el feminismo lo que busca es que la mujer tenga igualdad de oportunidades con el hombre en sus desempeños profesionales, pero también en su papel social, etcétera, etcétera, no. Lo que ocurre que sí que es verdad que en el seno del feminismo se están generando estas controversias que lo están convirtiendo, aparte de en un movimiento que provoca rechazo en amplios sectores de la sociedad, están provocando unos conflictos muy agrios en su propio seno. Esto es una cosa que creo que es una evidencia, ¿no? Y Amanda, ¿tienen las mujeres los mismos derechos? Que, como decía Juan Manuel, ese es un poco el principio del feminismo, ¿no? Asegurar esa igualdad. Bueno, yo es que creo que aquí, a priori estoy de acuerdo con lo que comentas, por supuesto, pero creo que no se puede pasar por alto que las reivindicaciones pasan por un sentimiento de marginalidad, ¿no? Es decir, si tú formas parte de un colectivo que está siendo discriminado, si formas parte de una parte de la población que está sufriendo unos perjurios que otros estratos de la población más privilegiados no sufren, tiene sentido que tú de alguna manera te blindes, ¿no? Y digas, esto es lo mío, esto es lo que yo necesito reivindicar. Creo que ese es un primer paso, ¿no? Creo que a partir de ese primer paso, el reconocer tu propia identidad y reconocerte como, por el motivo que sea, un colectivo marginalizado, te ayuda a poder encontrar un discurso, a poder encontrar qué es lo que te está molestando, qué es lo que, ¿no? A articular realmente cuál es el problema. Y creo que ese es un primer paso. Y a partir de ahí existe no sé si la democratización, pero desde luego el poder sacar ahí fuera. Mira, decía Caitlin Moran, lo llevo todo por ahí, ¿no? Decía Caitlin Moran una frase que a mí me resultaba muy interesante sobre este tema, ¿no? Decía, hombre, las mujeres cuando hablan de feminismo están enfadadas, pero hombre, ¿cómo quieres que hable si me acabo de dar cuenta de que llevo toda mi vida teniendo que aguantar una serie de cuestiones que son innombrables y que yo misma tenía naturalizadas? En el momento en el que me di cuenta de que lo que llevo es una cadena, normal que esté enfadada. Y por esto del enfado, ¿puede ser el feminismo en parte
el mayor enemigo de los derechos de las mujeres? ¿Puede convertirse hoy, que para muchos están ya prácticamente conquistados todos los derechos, por suerte, en las sociedades occidentales? Hablemos de una democracia como España, como la española, que es joven pero absolutamente madura, que es un espejo en el que muchos otros ciudadanos, muchas otras latitudes quieren mirarse. Pregunto, un poco al hilo de lo que decía Juan Manuel, ¿puede ser el feminismo una herramienta contraria a esos derechos de las mujeres, a las reivindicaciones absolutamente legítimas que hasta ahora las mujeres tenían? Creo que el feminismo es una herramienta que ayuda a conquistar el poder. Así que, como tal, no es negativo ni positivo. Aunque estéis enfadadas. Aunque creo que el enfado es el primer paso, como decía antes, hacia algo más. Creo que el enfado es la primera reacción cuando te das cuenta de que hay algo que has estado sufriendo, que no deberías haber estado sufriendo y que no debería estar normalizado. Entonces creo que el enfado en ese momento es absolutamente lógico, pero creo que a partir del enfado se tiene que crear un discurso que sea mucho más conciliador, dicho de alguna manera. O así es como yo lo vivo, por lo menos. Y yo también he estado enfadada y después he conciliado el enfado. Supongo que es parte del duelo, ¿no? Parte del proceso de entendimiento. Pero contestándote, yo siento que el feminismo es simplemente una herramienta para conquistar algo. Entonces, creo que la problemática surge a través de la utilización de esa herramienta. Por ejemplo, que partidos políticos utilizan el feminismo de una forma demagógica para conseguir votantes. Que haya estrategias que vayan más allá del propio objetivo, ¿no? del movimiento, pero que de alguna manera se entrelace con él y lo disipe, ¿no? lo diluya. Creo que es ahí donde se encuentran estos espacios que pueden resultar problemáticos. Pero también me da un poco de miedo cuando se habla de... A mí me da un poco de miedo cuando se habla de estas partes, no sé cómo decirlo, violentas, ¿no? Potencialmente peligrosas del feminismo, porque creo que ahí hay un argumento que de alguna manera intenta tirar piedras al movimiento que nos está liberando, ¿no? Entonces, al final, creo que los discursos deberían ir por otros derroteros. Por ejemplo, la pregunta que a mí me gustaría sería: ¿cómo hacemos para conciliar unos feminismos plurales, que es lo que tenemos hoy en día? Pues voy a hacer la buena pregunta. Entonces, Elizabeth Duval, puedes llegar. Bienvenida. Muchas gracias. Ya estamos todos y todas. Hemos tardado, pero... La pregunta inteligente ya la ha hecho Amarna, pero antes, ¿está el feminismo enfadado? ¿Y este enfado es constructivo o todo lo contrario? Porque Juan Manuel decía una cosa que es real, o al menos que reflejan los medios de comunicación y que, de hecho, puesto que habéis hablado de política, se ve muy claro en algunas decisiones de algunos partidos y cómo estas decisiones llevan además a que determinados ciudadanos, a través de la libertad del voto, apoyen según qué posturas. Nos hemos pasado de frenada y esto se ha convertido en una herramienta que como un boomerang nos va a dar en la cara, porque yo dije al principio que era feminista, por eso me incluyo y hablo en plural. Perfectamente. Lo primero, muchas gracias Jaime, muchas gracias Juan Manuel, a Marna, al Foro de la Cultura por la invitación. Llego desde el taxi completamente con la adrenalina de haber venido corriendo prácticamente y microfonado en 2 minutos. Y eso me lleva también a decir que creo que la pregunta puede reformularse, o hay que reformular esa pregunta, ¿no? No es tanto que el feminismo esté enfadado, como que yo creo que la gente está enfadada, o que estamos en un momento social en el que hay mucha gente que está harta, hay un clima de hostilidad que se generaliza, y yo eso no lo percibo, lo veo particularmente o solamente cuando hablo de feminismo o cuando hablo desde posiciones feministas, sino que lo percibo también cuando hablo de cualquier otra cosa. Hace unos meses, en Público, yo publiqué una columna en la cual decía que la izquierda tenía buena parte que reivindicar la alegría o que reivindicar la felicidad, ¿no? O que reivindicar otra cosa que no fuera solamente la queja o una especie de amargura, ¿no? No ser solamente Pepito Grillo. Y cuando yo dije que la izquierda tenía que ser alegre o intentar mostrarse alegre para ganar elecciones y para funcionar, que creo que es la gran elección que da, por ejemplo, el 4 de mayo, el Partido Popular supo mostrarse feliz, la izquierda en parte no, y consiguió una narrativa que la gente no se creyó en esas elecciones y por eso perdemos. Entonces, cuando yo hice eso, me cayó una oleada de gente atacándome encima porque se consideraba que el reivindicar la felicidad o la alegría o el disfrute era inmediatamente banalizar
o decir que no hay problemas, o decir que no hay cosas que tengan que ser solucionadas en el momento actual ya que sean urgentes, o contar con todo eso. Creo que el problema no es tanto que el feminismo esté enfadado. Evidentemente, en estos últimos meses, en este último año, hemos visto unas peleas, unas guerras dentro del feminismo muy brutales, pero al mismo tiempo que han tenido su parte de manipulación. Y creo también que hay gente que va a mostrarse muy enfadada en todos los ámbitos, o hay gente que va a comportarse como realmente de forma ogresca, atacando al otro en lugar de escuchándolo, pero eso no tiene tanto que ver con que sea una cuestión de ¿está el feminismo enfadado o no? No creo que se haya realmente pasado de frenada. Lo que ha sucedido es que también en el debate público hemos alcanzado unas cotas de lo que es aceptable decir que son bastante brutas, son bastante brutales, ¿no? Por ejemplo, con Juan Manuel yo tengo muchísimas discrepancias y, sin embargo, cuando hablamos muy educadamente, con cordialidad, incluso con amistad. El otro día, en una entrevista, el otro día no, yo me enteré hace 2 días, en una entrevista en Truco o Trato de Víctor Lenore, Lucía Echevarría hablaba de mí, utilizaba unos calificativos, o sea, hablaba de mí de una manera, diciendo, llega a decir en un momento de esa entrevista, y todo esto yo se lo diría a Alice Duval a la cara si tuviera ella los cojones que supuestamente tiene de venir a esta mesa a hablar conmigo. Llega a decir eso. Otras figuras más o menos relevantes llegan a argumentar, a lanzarle bilis al otro con esa especie de brutalidad. Yo siempre reivindico también el ejemplo de Luisa Posada Cubisa, que es profesora en la Complutense, con la que tengo muchísimas discrepancias en relación a la ley trans, en relación a un montón de temas, y sin embargo, cuando ella leyó después de lo trans, lo primero que me dijo, o lo primero que me comentó, fue: hay argumentos tuyos que me han hecho pensar, hay críticas que tú haces que me han hecho pensar mucho, en reflexionar, te lo agradezco, aunque estemos en posiciones muy alejadas, mi enhorabuena por el libro. ¿Por qué esa actitud no es posible? Creo que el problema no es los debates que tenemos, ni que los debates en sí mismos generen ese enconamiento o esa violencia, sino que el problema es que a veces estamos colocando los micrófonos o dando portavocía a la gente equivocada. Yo que no estoy nada enfadado en general, pero que soy un moderador, como han podido ver, muy mejorable, porque se me reformulan las preguntas, incluso se me indica cuáles son las inteligentes. Dicho esto, y me gustaría en este sentido que Juan Manuel me diera su opinión, ¿nos sorprende realmente que desde determinados lugares se hagan comentarios abruptos, cuando vivimos en un mundo abrupto en el que además, y vuelvo a comenzar con una idea que tú planteabas que tiene que ver con las redes sociales, si algo han nacido es especialmente para cargar contra el de enfrente? Es decir, ¿podemos ser ciudadanos o objetos de piel muy fina cuando recibimos la crítica, pero sin embargo, cuando juzgamos al de enfrente, solemos ser, en muchos casos, inmisericordes? Porque yo pienso que eso que me cuentas, Lucía Echevarría, decía de ti, en cuanto nos convertimos en personajes públicos, lo padecemos desde todos los lugares, tengamos el credo, la ideología, o ocupemos el lugar que nos haya correspondido a algunos por derecho propio y otro porque los ciudadanos, como es mi caso fuera de aquí, han decidido a través de su voto. Es decir, ¿en qué mundo estamos? ¿Podemos ser parte política y además beligerante en nuestras reivindicaciones, pero sin embargo asustarnos cuando alguien carga contra nosotros? Vaya por delante que cualquier descalificación cuenta con mi más absoluta repulsa. En líneas generales podríamos decir que el odio es mucho más rentable que el amor, porque el odio, para cultivar el odio, te basta con tener un conocimiento sumario de la realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, yo puedo decir, los calvos son odiosos, y más si tienen bigote, porque además el bigote en el fondo es una sublimación de su complejo y entonces necesitan una excrescencia pilosa para suplantar la carencia básica que tienen. Son gente odiosa. Y desde ese momento yo ya no necesito saber nada más de ti. No necesito saber nada más de ti. El amor, por el contrario, es erudito. El amor exige dedicación. Exige que yo no vea en ti tu calborota y tu bigote, sino que las trascienda y diga, vamos a ver lo que esta persona me ofrece. Y por lo tanto, el amor exige una dedicación, exige un desvelo, exige
una tolerancia, en el buen sentido de la palabra, que no significa dimitir de tus principios, sino que significa, sosteniendo tus principios, que los nuestros puedan ser muy diversos, entender lo que esa persona siente desde su calvicie, ¿no? O podríamos hablar de los gordos, ¿no? Que seguramente generamos todavía más odios, ¿no? Y esta yo creo que es la clave, ¿no? Cuando Elizabeth y yo tuvimos un encuentro propiciado por una revista hace poco, yo hice una cita que a ella le gustó mucho, que es una cita de un teólogo francés, Garrigou-Lagrange, un teólogo dominico, que decía él, defendiendo a la Iglesia frente a los ataques del mundo, decía: la Iglesia es intransigente en los principios porque cree y es transigente en la práctica porque ama. Frente a un mundo que es transigente en los principios porque no cree y es intransigente en la práctica porque no ama. Yo creo que la única manera de construir una sociedad habitable es efectivamente que esté compuesta por personas que crean en aquello que defienden, que lo crean con ardor y que lo defiendan con ardor. Pero al mismo tiempo esas personas tienen que entender que hay otros que no piensan como ellos. Y hay dos posibilidades: o los demonizas, los caricaturizas, los conviertes en diana de los exabruptos y de las invectivas de toda esa gente fanatizada que lo que busca precisamente es la reafirmación de su pobre personalidad mediante el odio al contrario, o por el contrario, lo que muestras es que la defensa de tus principios es perfectamente compatible con que tú a esas personas las aceptes, las comprendas y en todo caso trates mediante el coloquio fructífero de convencerla de los principios que tú sostienes. Yo creo que esta es la clave. Y creo que, desgraciadamente, y en contra de lo que decía Amarna, creo que la tecnología, al favorecer precisamente el conocimiento sumario de las cosas y al dificultar este grado de compenetración, de conocimiento profundo de las personas que exige el trato directo, los vínculos humanos, los lazos y afectos, creo que lo que están generando son estos antagonismos irreductibles, en donde tú te amurallas en unos supuestos principios que ya ni siquiera son principios, repito, es el bebedizo del odio que nos embriaga y que nos procura una sensación placentera o un espejismo de satisfacción monstruoso, y es la incapacidad para acercarte al otro, ¿no? Para establecer un intercambio fructífero. Yo creo que es el mal de nuestra sociedad y muchas veces el mal en el que incurren estas ideologías, ¿no? Porque ignoro la razón por la que despotricaba contra ti Lucía Echevarría, pero sospecho que en el fondo simplemente despotricaba contra ella porque representan facciones diversas y enfrentadas a lo que aludía yo al principio dentro del feminismo, ¿no? Y estos enfrentamientos, pues sí, han llegado a una situación en donde verdaderamente en estos momentos el movimiento de oposición más fuerte a determinadas corrientes feministas son a su vez otras corrientes feministas. Tal vez si trataran de siendo fieles a sus principios, encontrar formas de diálogo, a lo mejor esos antagonismos, no digo que llegasen a una comprensión mutua perfecta, pero sí limarían sus aristas y al mismo tiempo el movimiento feminista sería más atractivo a otras personas que lo contemplan desde fuera, ¿no? Alegría, amor, creo que si algo nos une a los cuatro que estamos aquí en este escenario es el amor a la cultura. Estamos en el foro de la cultura, estamos hablando de feminismo y me gustaría... Es muy tenebroso lo que ha dicho ella, ¿no? Que por el mero hecho de hacer una propuesta luminosa genere reacciones adversas, ¿no? Por el hecho de invitar a la gente a que no esté amargada o a que no esté rabiosa o a que no esté odiando al oponente, genere reacciones rabiosas, intransigentes. Esto creo que nos está hablando de una sociedad que está muy enferma. Pues yo decía que la cultura probablemente sea la mejor forma de inocular ese mal que planteáis, la cultura y las mujeres. También antes en Bambalinas dábamos algunos datos. Desde 1793 que se inaugura el Museo Louvre hasta el año 2021 nunca había habido una mujer como presidenta de este hito de la cultura
universal. En el Museo del Prado, desde su inauguración en 1819 hasta el año 2018, no hay ni una sola exposición dedicada monográfica a una mujer. Lo hacen en el 19, insisto, con Clara Peters, y en el año 2020 con Lavinia Fontana y Sofonisba Anguissola, y hasta prácticamente 2010, yo me acuerdo que estudié Historia del Arte y los cuadros de la propia Sofonisba pasaban siempre por autores masculinos. Es ínfima la nómina de mujeres, especialmente en las artes plásticas a lo largo de la historia, pero todavía es más sangrante saber que esas pocas mujeres directamente, y hasta hace muy poco, han sido borradas de los libros de texto. ¿Hacia dónde vamos? Es necesario, Amarna, es necesaria la cuota, no solamente en la cultura, en todos los ámbitos, pero estando donde estamos, hablemos de cultura, para luchar por la igualdad. No sé si la cuota es necesaria, pero creo que es necesario que dejemos de entender lo masculino como universal, porque al final lo que tú estás planteando con todos estos datos que pones sobre la mesa es que en nuestra educación y desde que somos pequeños, ¿no? Hemos sido socializados para pensar que la norma es lo hecho por los hombres y la excepción lo hecho por las mujeres. Yo que estudié Bellas Artes y también he vivido este sesgo, ¿no?, del que estás hablando, pues lo ves desde el principio, ¿no? Parece que cuando... Esto lo decía Nerea Gómez de las Heras en el último 8M, ¿no? Sacaba una revista de arte en la cual ponía las 5 mujeres retratistas más importantes del siglo XIX. Y ella decía, habremos llegado, el feminismo no hará falta cuando, en vez de decir las 5 pintoras, tacatacata, ponga los 5 pintores más relevantes del XIX y en esos 5 pintores haya mujeres, ¿sabes? Que el hecho que mujer no sea un género en sí mismo. Pasa lo mismo con las películas y con las series. Me estoy yendo un poco por tu pregunta, pero es que me parece interesante este tema también. Que al final parece que lo relacionado con las mujeres se ha convertido en un género en sí mismo, ¿no? Y el resto es lo universal, el resto es lo que se propone como que todo el mundo puede empatizar con ello. Pero entonces la lucha o el trabajo para quitar de mi vocabulario la palabra lucha, que parece que es, ¿no?, antagonista a la alegría. Bien, el trabajo a favor de las mujeres hasta hace poco se presuponía que era generando espacios en los que las mujeres fueran protagonistas, y ahora, para continuar con tu reflexión, en festivales tan importantes como el de cine de San Sebastián directamente desaparece el premio a la mejor actriz y se convierte en al mejor intérprete. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto a mí me parece que construye? A mí me parece que sí, me parece que todo tiene un proceso y todo tiene una evolución, y igual que antes hablaba de este lógico enfado, creo que el enfado, después del enfado llega la conciliación, y después de la conciliación llega pues la normalización, ¿no? Si estamos reivindicando pues una igualdad, es ahí hacia donde tenemos que dirigirnos. Otra cosa es que en el momento actual haya muchos ámbitos en los cuales esa igualdad no es fáctica, y por tanto haga falta hacer una mal llamada discriminación positiva, ¿no? Un ejercicio para visibilizar figuras que no han sido puestas bajo los focos, ¿no? Pues por cómo la historia y por cómo nuestra sociedad está creada. Es decir, sería ridículo crear por poner un ejemplo, una ley contra la violación que fuese que no tuviese en relevancia y que pusiese el foco en que somos las mujeres mayoritariamente las que sufrimos la violencia sexual, de tal manera que creo que cada cuestión tiene que ser articulada dentro de su contexto, pero sí que pienso que en un futuro, ¿no?, en un horizonte lejano, maravilloso, espero que todo eso se pueda normalizar y también porque es que el tema de las cuotas, ¿no?, tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que si no le pones un límite, ¿no?, si no dices la cuota sirve hasta este momento, hasta que hayamos alcanzado una meta, también crea una sensación, un círculo vicioso de dependencia, ¿no? Yo creo que la cuota está bien hasta que se consigue la meta, pero entonces la meta tiene que estar clara desde el principio. Si no se tiene clara, entonces eso es un infinito. Hemos normalizado cuál es la meta, y aquí además también me gustaría que después Juan Manuel me diera su opinión sobre otra cuestión importante, que es el lenguaje inclusivo, y si con el lenguaje inclusivo no estamos matando al lenguaje. Yo quería responder primero también en parte a lo que ha respondido Amarna, porque se me ocurrían algunas cosas y me venían a la cabeza algunas matizaciones. Con la cuestión de las cuotas, los porcentajes, lo que digo ahora no es una crítica a todas las utilizaciones de cuotas o discriminación positiva, pero a nivel histórico
pensando también en políticas de reconocimiento y cuáles son los límites de políticas de reconocimiento, creo que hay una parte en la que es casi más importante que como sociedad tengamos conciencia de cuáles son las razones por las cuales en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVII no hay prácticamente filósofas, o por qué hay muchas menos mujeres escritoras, o por qué no alcanzan relevancia en el mundo cultural de ese momento, que conozcamos por qué funciona, que conozcamos por qué las mujeres en aquel entonces están sometidas de una manera concreta, que se hable sobre ello, que intentar forzar, por ejemplo, en disciplinas como la filosofía, en el currículo, antes de cierta fecha en la cual empiezan afirmativamente a haber muchas mujeres filósofas, intentemos dar clase, por ejemplo, sobre Hipatia, como si tuviéramos acceso a lo que fuera la doctrina de Hipatia, o como si conociéramos, como si se hubiera conservado, como si supiéramos realmente de qué es lo que estaba haciendo o qué pensaba, más allá de ligeras cosas que nos han llegado, pero que no sirven para enseñar su doctrina porque no la tenemos. Es decir, examinar el por qué no la tenemos y visibilizar mucho más el por qué no la tenemos. Con lo segundo, con lo del premio a Mejor Intérprete, cuando sucedió lo del premio a Mejor Intérprete yo estaba bastante en contra de que se eliminara en esos premios la categoría de Mejor Actriz, Mejor Actor y pasarlo a una neutra por varios motivos. Antes hablaba Juan Manuel de la tolerancia, con una visión un poco positiva de la tolerancia. Yo me acuerdo leyendo las cartas luteranas de Pierpaolo Pasolini. Hay un momento, en el Tratado de Ajenariello, hay un momento en el cual habla de la noción de tolerancia. Y ese momento lo cito yo después de lo trans. Dice Pasolini que a él no le gusta el concepto de tolerancia, que le produce un rechazo muy profundo, porque la tolerancia siempre es la incapacidad de ver al otro más allá de su diferencia, o más allá de aquello que le hace diferente, ¿no? Pasolini pone en ese texto el ejemplo, la tolerancia frente a un negro. Esa tolerancia viene porque se es incapaz de ver más allá del hecho de ser blanco y otra persona negra. Se es incapaz de ver otra cosa, se es incapaz de ver algo que no sea lo que le hace distinto y por eso se le tolera. No se le integra, o no se le acepta, o no se trata con esa persona como si fuera un ser humano igual. Eso se ve igual en el tema trans, incluso se puede ver en digamos, la exclusión por la diferencia relacionada con las mujeres. Y muchas veces, cuando se hacen medidas que tienen su parte de inevitable, como edulcoradas o que buscan construir una especie de relato de inclusión de la diversidad o de reconocimiento de cuál es esa diversidad, yo creo que pueden llegar incluso a tener algunos efectos en ocasiones, y depende de cómo se conciban, depende si están bien concebidas o si están mal concebidas, efectos contraproducentes. En el caso de Mejor Intérprete, lo que sucede también es que no creo que ese cambio de cómo nombramos el premio, cómo lo adjudicamos, vaya a provocar en sí mismo una modificación real en la sociedad, sobre todo porque en la sociedad y en la interpretación sigue habiendo una separación muy clara entre géneros, y sigue habiendo una separación muy clara entre intérpretes femeninas e intérpretes masculinos, aunque haya personas no binarias en el mundo de las artes, aunque haya personas no binarias siendo actores también. Pero esa separación, esa distancia, esos papeles distintos están muy claros, y cuando surge esa polémica se plantea también la posibilidad de que la cuestión de Mejor Intérprete pueda acabar resultando una herramienta que invisibilice en parte el trabajo de las mujeres actrices. Y creo que es una problemática cuya crítica me parece necesaria. La pregunta que te habías planteado es sobre el ideal al cual nos... Decías una cosa, sí. Pasolini, la persona negra, sin embargo, primera directora del MACBA, desde la década de los 80, cuando se inaugura, mujer y negra. Ella misma se sorprende de que en las notas de prensa, de que en la repercusión mediática que tuvo su nombramiento, solo se hablara de que era mujer y no de que era negra, la racialización. Quiero decir, es que no sé si tanto es tolerancia como el apuntar, el dar luz hacia una diferencia que en ocasiones, se plantea ella, suma, porque ayuda no solamente a entender su puesto como algo en el que, por cierto, en el MACBA el 90% de las trabajadoras son mujeres, da oportunidades en tanto y cuanto es una figura pública a personas que por características físicas consideran que son ciudadanos de segunda. Y todo esto lo comentaba ella. Desde luego que sume, desde luego que es importante también, es decir, es importante el reconocimiento y que, por ejemplo, gente joven vea a gente en la cual se ve representada, o gente con la cual se identifica, y sea capaz de concebir que puede llegar hasta ahí, ¿no? Yo, por eso, muchas veces yo he dicho que me siento mucho más cómoda
con la posición de ser referente que con la posición de ser activista o de ser responsable activista, ¿no? Y en relación con esta cuestión que dices, yo he dicho lo mismo en relación con lo trans, ¿no? Cuando escribo después de lo trans, lo hago por un profundo hartazgo de que saque libros que no tengan que ver con el tema trans, y sin embargo, por el hecho de ser trans, todas las preguntas que me hagan acaben circulando en lo otro, o los titulares acaben circulando por lo trans, ¿no? Hay veces, y desde luego que la diferencia suma, y vamos a ver, ¿quién va a reivindicar aquí afirmativamente esa universalidad masculina donde todos son hombres? Sin embargo, yo creo que se puede dar de una forma orgánica, se puede hacer de maneras en la cual se vaya normalizando el hecho de que la diferencia no sea constantemente un recuerdo de lo que es esa diferencia, ¿no? Y para la normalización está eso que tú dices de los titulares, porque yo no he escrito ningún texto sobre mi sexualidad y en cada titular en el que se habla de mí soy el diputado gay, el senador gay, el consejero gay. Quiero decir, estamos en un mundo en el que la etiqueta favorece, el lenguaje inclusivo ayuda a construir una sociedad más justa, o estamos realmente perdiendo el norte porque aparte de calvo y con un bigote que intenta solventar no sé qué con cosas, jersey de cuello alto, soy además el gay. Quiero decir, ¿alguien nos mira más allá de lo has dicho tú, sobrepeso, de mi homosexualidad? Vamos a ver, yo es que creo que el mero hecho de que hablemos de que la directora del museo es negra o de que el diputado es gay... Pero se habla. La pregunta es ¿por qué se habla? Bueno, se habla tal vez porque el diputado, no digo que sea tu caso, o la directora del museo quieren subrayar esa porque todos los periodistas, Juan condición. Manuel, es lo primero que preguntan. Bueno, pues eso es simplemente, antes hablábamos de la sublimación del bigote, ¿no? Como manera de... yo creo que la hipocresía social disfraza las prevenciones que le puedan suscitar un negro o un gay, las sublima y las convierte en un signo reforzado de aceptación, significando lo que es. Pero en el fondo, ahí, de forma dormida y digamos, a modo de acto fallido de lapsus freudiano, lo que sigue subyaciendo es la mirada sospechosa, suspicaz, hacia la negra o hacia el gay, me parece a mí. Luego hay mucho trabajo por hacer. Luego hay mucho trabajo por hacer, si esto es así. Sí, sin duda, pero creo que las categorías, las categorizaciones, la obsesión por categorizar puede conducir precisamente a este efecto no deseado. Este es el problema también del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo siempre ha existido, es decir, cuando... Pues hoy no sé exactamente cómo hemos iniciado este acto, pero antes siempre un acto se iniciaba damas y caballeros. ¿Por qué? Porque ahí querías establecer claramente, hacer un énfasis en que te estabas dirigiendo a todos de verdad con sus circunstancias personales, ¿no? Hay un pasaje muy curioso en el poema de Mio Cid, cuando el Cid acaba de ser desterrado, ¿no? Y pasa por la ciudad de Burgos. Mio Cid Roi Díaz por Burgos entroven, su compaena se saenta pendones y sienlo a ver mulleres e varones, burgueses e burguesas por las finiestras son. Eso ha existido siempre como recurso retórico del lenguaje para enfatizar algo. Cuando eso se convierte en algo rutinario, lejos de ser inclusivo, por el contrario, creo que es excluyente. ¿No? Porque constantemente tienes que estarle diciendo a la gente que es que te estás refiriendo a las mujeres y a los hombres, porque constantemente le estás diciendo a la gente que no quieres excluir a las mujeres y a los hombres, y en el fondo yo creo que eso es un acto fallido, aparte de un forzamiento del lenguaje monstruoso. Y en este sentido creo que es completamente contraproducente. El otro día una entrevista que le hacían a una lingüista en El País, una mujer con un largo historial de defensa de las mujeres y de promotora del feminismo, lo señalaba que el lenguaje inclusivo se estaba convirtiendo en un instrumento contra la mujer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también la mejor manera de borrar esas fronteras o esas casillas es que asumamos con naturalidad que las mujeres
en un determinado momento pueden ser significativamente señaladas con el lenguaje, pero otras veces la mejor manera de considerarlas es integrarlas en el todos, y que no necesariamente tenemos que estar diciendo todo el rato españoles y españolas, vallisoletanos y vallisoletanas, porque aparte de ser un poco ridículo, creo que contribuye precisamente a establecer guetos lingüísticos, ¿no? Y en este sentido creo que muchas veces los estudios de género pueden conducir a cosas un poco disparatadas, ¿no? Yo ahora di en la locura de doctorarme en filología. Por cierto, he hecho mi tesis doctoral sobre una mujer olvidada o postergada, y he dedicado 3 años al estudio de su biografía y de su obra y demás. Y el hecho de que yo sea hombre, sería un poco grotesco que alguien pensara que un hombre no puede estudiar a una mujer, ¿no? O una mujer a un hombre. Sin embargo, esta obsesión de los estudios de género, yo que he asistido a congresos de filología, pues da resultados a veces un poco grotescos, ¿no? Yo he asistido a congresos sobre el Siglo de Oro en el que nadie habla de Calderón de la Barca ni de Lope de Vega, pero en cambio se habla de monjas ignotas, de una calidad literaria pues muy pobre, por el mero hecho de que son mujeres. A mí me parece muy bien que se estudie a las grandes autoras del Siglo de Oro, pues a Santa Teresa o a Sor Juana Inés de la Cruz, y que se tenga una atención probablemente a esas figuras que han sido eludidas o postergadas, pero encumbrarlas a un rango que no les corresponde creo que actúa en contra de la visión justa y cabal que tenemos que tener de la historia literaria. Es decir, efectivamente, no se trata de decir quiénes son las 5 mejores retratistas del barroco español, porque probablemente lo que haces es poner en primera línea a pintoras que, claro, comparadas con Velázquez o comparadas con Murillo, pues realmente son irrelevantes. Creo que lo que hay que hacer es integrar el valor de las mujeres que hubo en esa época, y como muy bien ha señalado Elizabeth, creo que hay que hacernos la pregunta de hasta qué punto las circunstancias históricas impidieron a mujeres que podrían haber sido sobresalientes haber llegado a poder desarrollar su obra. Lo otro creo que es contraproducente. Es decir, si queremos poner a Sofonisba Anguissola a la misma altura que a Rembrandt o que a Velázquez, pues creo que estamos haciendo un flaco beneficio a esa causa, ¿no? Sin embargo, probablemente esté a la altura de Claudio Coelho, y Claudio Coelho ha sido un pintor que aparecía en todos los libros de texto de las últimas 20 décadas. Esto me parece bien. Por eso que decías, porque la historia, porque en la comparación el arte además siempre sale perdiendo, pero sí hay casos que por eso yo creo que los estudios de género, como pienso en el que dirige Beatriz Blasco Esquivias en la Universidad Complutense, en la Facultad de Historia del Arte, que, por ejemplo, rescatan, sobre todo para explicar por qué personajes como Artemisia Gentileschi desaparece, porque aparte de ser violada por su maestro, un juez decide que ella es la culpable porque el cuerpo de mujer ha sido el que ha hecho que se llegue a semejante situación. Hasta el año 2015 el Quirinale no le dedica una exposición a la que probablemente sea una de las pintoras barrocas más importantes de la historia y muy superior a algunos contemporáneos machos que, sin embargo, tienen las salas de, por ejemplo, los museos vaticanos plagadas de sus lienzos. Pero ha dicho una palabra que me ha gustado mucho, Juan Manuel, que es hipocresía. ¿Hay hipocresía en el movimiento feminista cuando se habla de los y las mujeres trans? Tienes que darle la palabra ahora a Elizabeth, luego le toca a Marna. Esta vez, para cambiar la tónica de mis últimas 2 respuestas, primero respondo a tu pregunta y luego incido en lo que quería incidir de otra cosa que ha dicho Juan Manuel. Yo creo que hay un error en caracterizar al movimiento feminista como un bloque monolítico o una unidad en la que de repente todo el mundo va a compartir pensamiento, ¿no? Y eso se ve muy bien en cómo, cuando estalla el debate de la ley trans, de repente en televisión parece que las discusiones se dan, por un lado, entre representantes del movimiento feminista y por el otro mujeres trans, lo cual no es cierto. Es decir, hay una discusión interna muy intensa y muy fuerte que se da entre feministas muy críticas con la ley trans y feministas que llevan apoyándola y apoyando el derecho de las personas trans durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. De hecho, yo considero que esta segunda parte es mayoritaria dentro del Pero feminismo. no apoyar la ley trans es no apoyar al colectivo trans. No es lo que he dicho. No es lo que he No, dicho. pregunto. Yo no te pregunto.
Y se puede hacer un debate sobre el texto legal, se podrán hacer críticas, pero lo que hemos visto por parte de una parte del feminismo no ha sido una crítica a la ley trans, sino han sido exhibiciones constantes de violencia. Y pienso en el caso de Lucía Echevarría, pero podría nombrar muchos más casos, una manipulación en la cual se decía que la ley trans iba a ocuparse de cuestiones de las cuales la ley trans no se ocupa. Por ejemplo, yo me he quedado muy sorprendida cuando de repente en el debate sobre un texto cuya principal utilidad es tratar cuál es el mecanismo para cambiar el nombre y la mención de sexo en documentos legales, que además, claro, lo que hace ese texto y lo que hacen los textos autonómicos me lo conozco bastante bien, cuando el debate de repente se convertía en una especie de pánico de van a hacerle cirugía a los genitales a mi niña de 12 años, ¿no? Es decir, esos términos del debate nunca se han planteado. A nadie se le va a pasar por la cabeza hacerle cirugía a una niña de 12 años. Nadie ha planteado eso en ningún momento. Y sin embargo, pareciera, por cómo se cuenta el relato de lo que va a hacer supuestamente la ley trans, que eso es de lo que trata el texto legal, o que eso es lo que va a hacer. Y decir que hace eso cuando no trata esas cuestiones sanitarias, porque primero, ya están reguladas en su mayoría por comunidades autónomas, lo segundo, sanidad es competencia de esas comunidades que ya han legislado sobre el tema, es manipulación, es manipulación. Que en relación con lo de Juan Manuel, había dos cosas en las que quería incidir. Yo creo con el lenguaje inclusivo que el uso político del lenguaje es un uso legítimo y es un uso cualquier otro, ¿no? Y que el lenguaje, incluso el lenguaje inclusivo, en muchas ocasiones puede ser utilizado para avanzar y colocar debates encima de la mesa y poner debates que pueden ser debates ricos, profundos, que permitan poner en cuestión ciertas cosas o ciertas inercias. Al mismo tiempo, como cualquier herramienta política, para mí es valiosa en tanto que sea útil. Y si hay momentos en los cuales es menos útil, creo que no se trata tampoco de una máxima, una especie de dogma que se tenga que utilizar todo el tiempo. Por ejemplo, escribiendo, pues dependerá también del texto. Lo segundo, me he acordado con lo que comentaba Juan Manuel, de cómo yo estoy haciendo ahora mismo, investigando para la universidad sobre Monique Wittig. Y cuando he planteado el trabajo que quería hacer con Monique Wittig, que tiene mucho más que ver con teoría de la literatura y el lugar que ocupa la filosofía dentro de textos narrativos o textos literarios, había una especie de extrañamiento por parte de algunos profesores al decir, claro, pero Monique Wittig es la autora de La mente heterosexual, el cuerpo lesbiano, debería llevarte esto un profesor o una profesora especializado en estudios de género, ¿no? Y cuando lo que yo estaba planteando era una autora que sí tiene todos estos textos que tienen que ver con estudios de género, con teoría queer, pero desde el prisma de sus textos sobre la literatura o sus textos estrictamente literarios, ¿no? Creo que hay una parte de verdad en esta crítica a cómo, pareciéndome los estudios de género una cosa muy necesaria y en la cual además yo he profundizado bastante, pero el lugar que ocupan incluso llegando a parasitar otros dominios de la disciplina en los casos de la filología, ¿no? O llegando a hacer que en ciertas autoras, con obras narrativas literarias muy interesantes, desaparezca todo el componente de su obra narrativa o su obra poética porque solo se la considera en tanto que feministas o en tanto que es posible el estudio de su feminismo, ¿no? Creo que es muy necesario que haya el estudio de su feminismo y creo, sin embargo, que, por ejemplo, en la investigación académica, en la investigación universitaria, en los textos que escribimos sobre la gente, nos perderíamos algo muy valioso si solamente las redujéramos a han sido feministas o han escrito teoría feminista, como si no tuvieran otras tantas facetas, en tanto que creadoras, en tanto que pensadoras. Y a Marna, me surge entonces la reflexión, que es un poco volver al principio, porque, si no te entiendo mal, Elizabeth, el feminismo ha dejado de ser necesario en tanto y cuanto cómo nace y cómo se formula, porque objetivamente se formula como una realidad imperiosa para precisamente analizar esas realidades, y os escucho de manera y lo celebro, y lo que me estáis intentando, o eso entiendo yo, es ofrecer una visión sobre un mundo, el de España 2022, en la que hay que superar esas miradas unívocas, porque aunque, como bien dices, es importante el estudio de género, Amarna, hay que ampliar la mirada. El feminismo, insisto, está obsoleto. No, no está obsoleto. Yo diría una frase, no superar, sino multiplicar, ¿no? La cantidad de miradas. Pero aún así,
ahora resulta que si queremos analizar a no sé qué artista, a no sé qué creadora, a no sé qué pensadora, intentamos volver a el statu quo tradicional, el de hace 40 años, en el que, pregunto, Marna, el estudio de género ni siquiera se pasaba por las cabezas de los catedráticos. Yo creo que es una evolución y creo que para llegar a ciertas conclusiones hay que pasar por un proceso. Intentar asumir la conclusión sin pasar por el proceso, aunque la conclusión sea la misma, implica que, bueno, es que la conclusión nunca va a ser la misma, aunque sean los matices, pero incluso aunque lo fuese, implicaría reducir todo el proceso por el cual se ha llegado a esa perspectiva. Creo que me preguntaba si el feminismo estaba obsoleto. Creo que no porque el feminismo es una herramienta que aspira a cuestionar las estrategias de poder. Las estrategias de poder que históricamente han sido pues, masculinas y patriarcales, y etcétera, etcétera. Y creo que es obvio que hay muchísimas áreas, sobre todo las áreas que tienen que ver con lo privado, como decía antes, en las que todavía tenemos intrínsecamente muy metido en nuestra cabeza una serie de paradigmas que hacen flaco favor a las mujeres. Y creo que aquí es que estamos tratando muchos temas, ¿no? Al final, estamos hablando de lo que es la representación cultural, pero yo creo que aquí en el feminismo contemporáneo hay una clara atención en lo privado, en la intimidad, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de vincularnos, en nuestra manera de entendernos a nosotras mismas. Y creo que ahí todavía hace falta un trabajo absolutamente impresionante, porque creo que en toda la charla estamos hablando mucho del puertas para afuera, ¿no? De cómo se representa la mujer, de cómo la mujer aparece en los medios, de cómo aparece pues, en las instituciones, pero aquí hay un gravísimo problema a la hora de cómo las mujeres nos reconocemos a nosotras mismas, de cómo pues, tendemos a ser complacientes, de cómo tendemos a supeditar nuestros deseos a los deseos de nuestra pareja, de cómo tendemos a vincularnos desde un apego tremendamente ansioso, porque desde pequeñas nos han enseñado que esa es nuestra única manera de relacionarnos, que tenemos que buscar la valoración externa y especialmente la mirada masculina para poder ser alguien en el mundo. Y creo que ahí todavía hay un trabajo brutal que hacer. Todavía creo que las personas de estas nuevas generaciones, ¿no? Todavía creo que la generación Z está empezando a hacer un hincapié, ¿no? En lo que significa esto, pero desde luego los millennials, o sea, suerte con ello. O sea, ¿y realmente es un crees que trabajo. esa generación Z está evolucionando hacia allí? ¿O según los estudios, especialmente uno de Save the Children, que no tiene muchos meses, dice todo lo contrario? En cuanto a temas de violencia machista, el estudio da datos que son francamente terribles, puesto que en la generación Z hay muchos más casos de vigilancia de los dispositivos móviles, de control exhaustivo hacia la pareja. Quiero decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas son necesarias para ese autoconocimiento, esa reformulación de quién somos, de quién sois? Es una pregunta compleja. Creo que de lo que estoy segura es que ahora hay mucha más información que antes. Ha habido antes una crítica muy grande de las redes sociales, y es que soy muy defensora. Creo que las redes nos han dado el acceso a Internet. Y ojo que obviamente por cada solución existe un nuevo problema, obviamente, ¿no? Que igual que tenemos más información, también tenemos pues, problemas con la filtración de datos y mil otras cosas, ¿no? Pero creo que las redes sociales y la conexión a Internet nos ha dado la posibilidad de, por una parte, acceder a información a la que antes no habríamos podido acceder. Por ejemplo, buscar por Internet qué es el maltrato, cosa que cuando yo tenía 17 años no podía hacer porque no existía esa opción, ¿no? O que te violen y puedas saber cuáles son las opciones que tienes, qué tengo que hacer, tengo que llamar a la policía, me tengo que duchar, tengo que llamar... Y todo eso es un ámbito informativo que me parece que hace un favor muy grande a la apertura de miradas. También creo que, me parece que estoy aquí haciendo una defensa como muy a ultranza, pero es que también siento que gracias a las redes muchos colectivos discriminados que antes no tenían acceso al mainstream, si no era de una forma prácticamente caricaturesca, de repente han tenido espacio para poder ser quienes son y quienes quieren ser y divulgar de lo que les apetezca, más allá de su identidad o de esas etiquetas de las que antes hablábamos que tanto daño han hecho, ¿no?
que de repente pues una artista del maquillaje como Nikki Tutorials hace pues creo que un año, ¿no? Poco más de un año, de repente diga que nadie lo sabía, pero que ella es una chica trans, wow, eso es coger la grieta del poder, meterle ahí una cuña y darle una hostia. Eso es espectacular. Y eso se puede hacer porque ahora mismo tenemos una información y un acceso a la información que antes no existía. Entonces, contestándote, creo que hay partes, muchas partes que todavía quedan por trabajar y creo que obviamente existen problemáticas y creo que también, pues lógicamente, siguen existiendo discursos que son terriblemente dañinos, ¿no? Hablabas de la violencia de género, creo que todavía tenemos muy normalizados comportamientos que deberían ser banderas rojas de primeras. Y según me decías esto, me estaba acordando hace no mucho en un espacio, ¿no? Dije que para mí una señal roja dentro de un vínculo afectivo sería que alguien rompiese algo, ¿no? En plan, violencia ambiental. Si yo estoy hablando contigo, cojo el móvil y lo estampo o le pego un puñetazo a la pared. Y me sorprendió tremendamente que en el año 2021, porque esto fue el año pasado, muchas personas en la sala defendiesen que, hombre, que no, que si no te agreden a ti directamente, eso no es violencia, que pegar un puñetazo a una pared, eso no es violencia. Y ahí dices, wow, 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 wow. Por eso más amor, ¿no? En Wow. general. Y la grieta del poder. Si estamos justificando esto, ¿qué es lo siguiente, no? Entonces, bueno, te Juan contestaba más o Manuel, menos. la grieta del poder, la cultura es poder. La cultura es poder. Esta es una pregunta muy ambigua o muy difusa. Pero para ¿no? un hombre de la cultura debería de ser, como poco, una invitación a... Vamos a ver, yo diría que a lo largo de la historia las transformaciones de la realidad, se han producido de la siguiente manera. Mediante la resignación en lo que uno es y la rebeldía frente a lo que el mundo trata de hacer con nosotros. Yo creo que así durante mucho tiempo se produjeron las grandes transformaciones, ¿no? En el Evangelio leemos incluso que ofrezcamos la otra mejilla a quien nos golpea, ¿no? Sin embargo, ese mensaje resignado hacia el sufrimiento propio pues impulsó transformaciones tremendas, ¿no? Pues pienso, por ejemplo, en la abolición de la esclavitud, ¿no? Que indudablemente estuvo muy ligada a la expansión del cristianismo. En los evangelios no hay ninguna condena de la esclavitud. Sin embargo, el cristianismo propició una transformación vital que hizo que pues, la esclavitud, a pesar de que era extraordinariamente beneficiosa para el sistema económico vigente, llegó un momento en que se consideró inaceptable. Yo creo que en líneas generales es peligroso invertir este proceso, es decir, ser rebeldes frente a lo que nosotros mismos somos y ser complacientes o resignados ante lo que el mundo trata de hacer con nosotros. Y este es un problema que yo percibo en muchas de estas ideologías de la identidad. Nos revolvemos contra lo que somos, es decir, no aceptamos nuestra situación personal y volcamos todo nuestro activismo en revolvernos contra lo que somos y, en cambio, entre tanto, el mundo puede seguir haciendo lo que quiere hacer de nosotros tranquilamente. En este sentido, creo que un movimiento auténticamente cultural trataría más de enfrentarse a eso que el marxismo llamaba las superestructuras, ¿no? Es decir, esas estructuras en las que estamos albergados, que tal vez buscan que nos centremos en nuestros problemas narcisistas para que ellos puedan seguir desarrollando sus estrategias, ¿no? Seguramente, por ejemplo, nunca el capitalismo había sido tan potente como lo es hoy, ¿no? De hecho, el capitalismo ya es una superestructura global, ¿no? Que nos devora entre sus fauces, ¿no? Y vemos que ese capitalismo global no solamente no tiene problemas con estas ideologías identitarias, sino que las auspicia, las promueve, las aplaude, las halaga. Es llamativo, por ejemplo, que en estos últimos años, cuando se ha impuesto
las huelgas o las manifestaciones del 8M, es muy llamativo ver cómo las grandes corporaciones bancarias aplauden estos movimientos, es llamativo ver cómo los grandes grupos mediáticos aplauden estos movimientos. Esto no había ocurrido nunca en la historia. Las auténticas reivindicaciones se tropezaban siempre con el obstáculo de una implacable oposición por parte de estas instancias de poder. Y esto creo que al movimiento feminista y en general a todos los movimientos ideológicos identitarios les tendría que hacer reflexionar un poco. Y antes de pasar... Porque a lo mejor, lejos de estar construyendo una cultura que transforme la sociedad, a lo mejor estos movimientos están actuando al modo, como se decía en el lenguaje marxista, ¿no?, de tontos útiles del enemigo. Antes citaba Elizabeth a Pasolini, ¿no? Pasolini ya en los años 60 dice que la revolución capitalista está utilizando a los movimientos de izquierda para colar su mercancía averiada. Está utilizándola haciéndoles creer que es la oposición al sistema vigente, ¿no? Y la izquierda, decía Pasolini, está cayendo en esta trampa. Yo creo que esta es una cuestión sobre la que tendríamos que reflexionar si verdaderamente queremos transformar la realidad. Para acabar, Elizabeth, y volviendo al lugar en el que tenemos la suerte de debatir, que es este maravilloso teatro, las mujeres en posiciones de poder en la cultura. Lo digo por esa transformación de la que hablaba Juan Manuel, en la que las mujeres deberían estar mucho o deberían haber estado mucho más implicadas, porque Feria Arco, de los 6 directores, 5 ha sido mujeres. En estos momentos, por ejemplo, Carme Portacelli, directora del Teatro Nacional de Cataluña, es absolutamente defensora de que haya un porcentaje de directoras que se suban cada año a las tablas de su teatro. Teatro Español, Natalia Menéndez. Quiero decir, en el mundo de las artes escénicas y también en el mundo de la performance, pienso en la Ribot, que en muy pocas semanas va a tener un proyecto interesantísimo en la Sala Alcalá 31 en Madrid, han copado ya en las últimas 3 décadas posiciones de poder y no siempre han dado paso, o no tanto como se espera, a la creación femenina. La mujer debe de ser cómplice de la mujer, esta cosa de la sororidad, a la hora de crear cultura. La excelencia, que siempre tiene que ser nuestro motor de cambio, ha hecho que, porque no había creadoras tan buenas, sigan siendo, o hasta hace muy poco, casi residuales en según qué ferias y en según qué espacios, la presencia femenina. Te respondo y respondo también a una cuestión de Juan Manuel, ligando ambas. Cuando Juan Manuel hablaba de las identidades, yo creo que realmente el capital es capaz de cooptar, apropiarse, retorcer o doblegar casi cualquier cosa en su favor. Y que a la vez que comercializa imágenes de feministas o el simbolito de Venus en camisetas, también es capaz de hacer camisetas del Che Guevara, también es capaz de convertir la subversión contra el propio capitalismo, la crítica del propio capitalismo, en una mercancía a comprar, en un objeto sexy, estético, un editorial. Son capaces de vender la estética anticapitalista como una estética guay. Con lo cual, yo creo que si entramos a criticar ese fenómeno, hay que darse cuenta de que se extiende mucho más que simplemente los movimientos de minorías, movimientos de mujeres, ¿no? Y además que no son esas corporaciones o no es el capital el que inventa las minorías, sino que simplemente aprovecha, buscando el beneficio económico, el hecho de que estén ahí, adquieran relevancia y encuentren un nuevo nicho de mercado en el cual empezar a comprar, empezar a vender. Por eso mismo, por esta cuestión también de que el capital es capaz de cooptar muchas cosas, a mí me parece muy bien que estemos mujeres en posiciones de poder. Soy muy favorable a que estemos mujeres en posiciones de poder, pero me interesan muy poco la cuestión de simplemente por el hecho de que estén ahí ya alegrarse, ¿no? Es decir, a veces en política se ha hablado de una manera femenina de hacer política,
una feminización de la política o un culto simplemente a que sean mujeres políticas las que están enfrente, pero dentro de ese poder, precisamente del poder me interesa mucho más cómo se ejerce que quién lo esté ejerciendo. Y se puede perfectamente ser una mujer en poder, ser una mujer en política, y no ejercer el poder de una forma feminista, o hacerlo incluso de una forma absolutamente en contra de muchos principios feministas, ¿no? Eso lo comentaba, de hecho, en una entrevista hace poco. La derecha ha tenido grandes referentes que son mujeres y que, sin embargo, han aprobado o han hecho medidas o han hecho cosas que han provocado estragos contra las mujeres, ¿no? El mismo hecho de ser mujer no implica que tú vayas a hacer cosas que sean beneficiosas para todo el espectro de las mujeres, ¿no? No por serlo y estar ahí, de repente vas a comportarte de unos modos que realmente benefician. En el mundo de las artes, no sé si quizá, digamos, en 1930 o 1940, pero ni siquiera, porque ya había artistas que incluso llegaban a hacer pasar obras de discípulas o de mujeres suyas como propias, apropiándoselas. O sea, ya había mucha brillantez femenina en todos los momentos del siglo XX, pero no sé si en 2021, en relación con la Feria de Arco, se puede realmente decir que si no hay tantas mujeres, o en relación con el mundo del arte en general, se puede decir que si no hay tantas mujeres es porque no hay suficientes mujeres sobresalientes, ¿no? Creo que eso en este momento no se aplica tanto y que lo que hay que analizar es por qué funcionan de tal manera los circuitos del arte, los circuitos comerciales del arte, para que las mujeres no lleguen tanto a la cima, ¿no? O cómo funcionan las dinámicas del techo de cristal, o por qué sucede también en muchos puestos de trabajo que las mujeres se queden en los puestos inferiores y que luego en una misma empresa sean los hombres quienes copan los consejos de administración, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Y no analizarlo desde una perspectiva de querer que las mujeres ejerzan el poder de la misma forma en la que lo han hecho los hombres, sino analizarlo pensando ¿por qué estas dinámicas son así? ¿Cuál es también una cultura del compadreo muy masculina, una cultura excluyente de las mujeres? ¿Cómo funcionan esas dinámicas? Me parece más interesante. Y plantearse si hay realmente modos feministas de hacer política que vayan mucho más allá de que el rostro sea un rostro femenino. Techos de cristal, vamos a llegar al final, pero sí me gustaría, y volviendo a los datos, recordar, para casi en clave chauvinista, estar muy orgullosos de donde vivimos, que España está 7 puntos por debajo de la media europea en cuanto a brecha salarial. Somos uno de los países más justos a este respecto. 1 punto por debajo de Alemania, 8 por debajo de Francia, el país de la liberté, de la égalité y de la fraternité. Lo digo porque creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos. Tenemos una democracia de apenas 43 años y más allá de esos hombres y esas mujeres que desde la política han contribuido a que este país sea lo que es, desde ambos espectros, desde la derecha y desde la izquierda, creo que esa construcción se le debe al ciudadano, a todos esos hombres y a esas mujeres que, viniendo de donde venían, han hecho un viaje extraordinario hasta el mundo que somos hoy, mujeres especialmente que estaban arrinconadas por una dictadura que sencillamente les había quitado el derecho a sentir. Por eso creo que tenemos que sentirnos mucho más que orgullosos de estar donde estamos, de vivir donde vivimos, y a pesar de que queda mucho por hacer, insisto, por el amor, por la alegría, por todo esto que ha formado parte de este diálogo, también en el reconocimiento de quién somos y de cómo hemos llegado aquí, hay parte de trabajo, porque eso también hay que inoculárselo a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Elizabeth. Siempre es un placer escucharte. Juan Manuel, para mí seguirá siendo ese pensador que lo que hace es, en palabras, ayudarnos a como poco reflexionar desde la discrepancia, desde el acuerdo absoluto. Y querida Marna, lo mismo. Es siempre un honor, ¿no?, poder compartir escenario con personas como vosotros y vosotras, pero sobre todo creo que hablar de algo que en general crispa tanto como el feminismo, con este tono, con estas ideas, es algo de lo que tenemos que sentirnos mucho más orgullosos. Y muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí y que este foro continúe a favor de la cultura que, como decía Dostoyevsky, es la única que salvará al mundo. Muchísimas gracias.